Estuvimos hablando ayer acerca de tener poder, ¿no? Entonces ya vimos los estatutos de felicidad, ya vimos los estatutos de responsabilidad y ahora los de poder. Ahora, tener poder es delicado, es algo supremamente delicado. No le podemos dar poder a cualquier persona. Entonces, en el reino de los cielos, tener poder es un sinónimo ¿de qué? De responsabilidad. Escúchenme. Tener poder en el reino de los cielos es un sinónimo de responsabilidad. Así que el Dios de este reino, el rey de este reino, no le dará poder a gente irresponsable, porque el poder puede destruir, el poder puede hacer daño, el poder puede causar un gran dolor. De hecho, yo siempre utilizo muchos ejemplos y un ejemplo que a mí me impacta siempre cuando hablo de poder es manejar un vehículo. Un vehículo es poder, es poder. Y hay gente que tomó ese poder irresponsablemente y le hizo daño a otros o se hizo daño a ellos mismos. Así que en este tiempo de estatutos de poder vamos a ver qué es poder, para qué sirve el poder y por qué es necesario que tú como cristiano tengas poder. Un cristiano sin poder es como un revólver sin balas o una pistola sin proveedor. ¿Para qué sirve un revólver sin balas? Para nada. ¿Para qué sirve una pistola sin proveedor? Para nada. Entonces nos encontramos con cristianos, ninguno de ustedes, espero yo, que no tienen ¿qué? Poder. No tienen poder. ¿Poder para qué? Poder para orar por los enfermos, poder para desatar milagros, poder para echar fuera demonios, poder para no dejarse estancar de los problemas. Entonces, el propósito es que puedas adquirir ¿qué? Ese poder. ¿Sabe? Poder significa la capacidad o facultad de hacer determinada cosa sin que nada lo impida. Eso es poder. Hay gente que tiene poder ¿qué? Económico, poder adquisitivo, o sea, se antojan de algo y lo compran. ¿Tienen qué? Un poder, tienen una capacidad o facultad para hacer determinada cosa. Nada más triste que ir a un centro comercial, por eso no voy a centros comerciales a menos que vaya a comprar algo. Uno irse a dar una vuelta a un centro comercial sin un peso es una tristeza. ¿Por qué? Porque cuando no tiene dinero te antojas de todo, y si vas con tu esposa, peor. Ese es el día donde ella te dice, sí ves mi amor, hoy todo está en oferta, hoy todo está al 50, siempre es el comentario, ¿no? Hoy, que no se puede, está todo rebajado y mira qué hermoso. Entonces yo huyo de los centros comerciales cuando no hay con qué. Pero hay gente que tiene poder económico y la gente que tiene poder económico puede comprar lo que quiere. Poder es la capacidad o facultad para hacer determinada cosa. Él lo quiere hacer, lo hace económicamente hablando porque tiene ¿qué? Poder económico. Ahora, la palabra de Dios, lo hablaba ayer, la palabra de Dios define como poder con la palabra dunamis. La palabra dunamis es de donde proviene la palabra dinamita. Y dinamita es algo que va a causar estruendo, que va a hacer mucho ruido, que va a estremecer, que va a ser muy impactante. Es casi imposible hacer una explosión o una implosión con dinamita sin causar ruido. Entonces, cuando la Biblia dice que recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, realmente lo que se nos está pasando a nosotros es una especie de explosivo espiritual, algo que en determinado momento utilizaremos para nuestro bien. Recuerde que con la dinamita se abren caminos, con la dinamita se rompen montañas, se rompen rocas, con la dinamita se excava la tierra, se explotan las minas, se sacan los minerales de la tierra. O sea, es un elemento utilizado en la minería frecuentemente. Así que cuando ellos están excavando y se encuentran con un obstáculo, pongámosle dinamita, volemos eso. Entonces tener poder es eso. Tú estás avanzando y en determinado momento te vas a encontrar con obstáculos que necesariamente necesitan ¿de qué? De poder. Que necesariamente hay que utilizar ¿qué? Dunamis. Pero hay gente que viene avanzando y se encuentran con una pared, se encuentran con un muro y no tienen nada. Es el revólver sin balas. Ahora, Mateo capítulo 11, versículo 12, lo leí ayer. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
pero quiero leerle la versión que más me gusta. La NBI dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La palabra o la frase o la expresión contra viento y marea, ¿qué significa? Cuando la gente navegaba, recuerde que la gente que navegaba antiguamente usaban las velas, usaban el viento para llegar a un destino. Ahora, ¿qué produce la marea? El mismo viento. ¿Qué produce la marea? El mismo viento. Entonces había momentos en que las condiciones climáticas no permitían ir del punto A al punto B. ¿Por qué? Porque había mucho viento, y el viento que produce, marea. Pero cuando aquí dice que el reino de los cielos avanza contra viento y contra marea, significa que avanza en contra de cualquier oposición que haya. De hecho, una experiencia que yo tuve el año pasado, para agosto, el tiempo de las cometas, estuvimos en el lago Calima, estábamos elevando cometas allá, la pasamos súper bien, con mis suegros, con mi esposa, con el niño, todo iba bien, hasta que mi hijo me dijo: ¿por qué no nos subimos en una de esas lanchas, papá? Damos una vuelta y listo. Terminamos montados en una lancha, pero entre las 5:30 y las 6 de la tarde. No caí en cuenta, son de esas cosas que uno no piensa y no calcula hasta que uno está sentado allí. Cuando yo ya estuve sentado en la lancha y vi el oleaje que había a esa hora por el viento, porque pues aparte de eso estábamos en agosto, me puse a pensar una infinidad de cosas, me sentí responsable, le pedí perdón a Dios, me santifiqué, me arrepentí de todos mis pecados, confesé todas mis culpas, pecados que era consciente, los inconscientes, bueno, todo, pedí perdón, veía a mi suegra, a mi hijo, a mi esposa en la misma lancha conmigo a esa hora, saliendo a esa hora, pensando lo peor, qué tal que la lancha se voltee por una ola y va a oscurecer, y aunque todos llevamos chalecos salvavidas, fue una experiencia aterradora. Yo le pedí perdón a Dios, yo dije: yo no vuelvo a hacer esto, Señor, no vuelvo a exponer la vida de mi familia de esta manera, no lo hice de manera consciente. Pero le quiero contar que a esa hora, cuando íbamos en esa lancha, ese muchacho iba tras de todo, un muchacho muy joven, y usted sabe que los jóvenes son irresponsables, son impetuosos, y cómo saltaba esa lancha en esas olas. Yo, Dios mío, yo no disfruté nada, no disfruté el paisaje, no veía la hora de llegar, que no se le vaya a apagar el motor a esta lancha acá. Entendí lo que es el viento y lo que es que la marea. Entonces, cuando el reino de los cielos dice que avanza, es porque avanza a pesar de. Entonces, si tú estás en ese reino, yo te voy a decir que este año, escúchame lo que te voy a decir, aunque haya sido un año traumático para mucha gente, este año posiblemente, si Dios lo quiere, porque nosotros no podemos doblar el brazo a Dios, si Dios lo quiere, nosotros podemos terminar este año diciendo: qué buen año. En contra de todos los pronósticos y diagnósticos, podemos decir: este año fue un excelente año. Hay gente que dice que el 2020 lo vamos a borrar, y que el 2020 qué año tan malo, y que no. No, esperemos. Y seguramente este año, si llegamos al final de este año, si Dios quiere, seguramente podremos decir: este año fue un año ¿qué? Fantástico. ¿Por qué? Porque yo no estoy esperando lo peor, porque yo me levanto cada día esperando ¿qué? Lo mejor, porque el reino de los cielos no avanza en condiciones favorables. El reino de los cielos avanza ¿cómo? En condiciones en contra. Escuchen, una de las reglas de la aerodinámica es que un avión despega con corrientes en contra. Ahora, uno pensaría: ¿cómo un avión que pesa tantas toneladas puede elevarse? Pues se puede elevar. Una cometa emplea el viento en contra para elevarse también. Entonces, lo que viene en contra, te voy a decir, lo vamos a utilizar para elevarnos también, porque el reino de los cielos no se detiene. El reino de los cielos ¿qué? Avanza. Y yo quiero decirte: avanza, así sea 1 centímetro al día, 1 metro al día, 1 cuadra al día, pero todos los días tenemos que avanzar. Todos los días tenemos que avanzar. Entonces, el reino de los cielos es para gente ¿qué? Que avanza. Y te voy a decir esto: deberíamos de hacernos unas preguntas. Toda decisión conlleva una cantidad de riesgo. Cuando usted va a tomar una decisión, todo tiene un riesgo. No existe ninguna decisión sin riesgo. Todas las decisiones tienen ¿qué? Un nivel de riesgo, unas más que otras. No es el mismo riesgo de me paso a vivir a esta casa o a la otra, al mismo riesgo de decir me caso con esta persona o me quedo solo. O sea, toda decisión tiene un nivel de riesgo. Entonces, hay riesgos que son necesarios para llegar a la meta. Escúchame, hay riesgos que hay que tomar para llegar a la meta.
Entonces quiero que te hagas esta pregunta. ¿Lo que voy a lograr en este reino vale la pena el riesgo que voy a correr? Haz esta pregunta. ¿Lo que yo voy a lograr en este reino, lo que voy a alcanzar en este reino, vale la pena el nivel de riesgo que voy a correr? Ahora, ¿estoy dispuesto a asumir el peor de los escenarios? ¿Estoy dispuesto a decir, voy a hacerle sin importar si las cosas se ponen feas? Porque le voy a decir que el reino de los cielos es en contra de, no es a favor de. Entonces nosotros chocamos contra el reino de las tinieblas, chocamos contra un sistema antidios que se llama el mundo, la corriente del mundo que la gobierna el príncipe de este mundo, chocamos contra las creencias de los demás, chocamos contra los principios de los demás, chocamos contra las ideas de los demás. Entonces, te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a asumir ese nivel de riesgo por lo que tienes que ganar? Hay un proverbio Sioux, recuerda que los indios americanos, estaban los Cherokee, los Cheyenne, los Sioux, que me gusta. Este proverbio dice así: que mis enemigos sean fuertes y bravos, para que así yo no sienta remordimiento al derrotarlos. Me fascina. Que mis enemigos sean fuertes y bravos, para que así yo no tenga remordimiento a la hora de derrotarlos. O sea, los Sioux, ¿qué esperaban? ¿Un enemigo débil? No, qué pereza. ¿Qué querían los Sioux? Que los enemigos fueran fuertes y bravos para poderlos derrotar sin remordimiento. Ahora, este reino, voy a decirle, este reino no es para cobardes, escúcheme, no es para gente miedosa, no es para gente que se amilana, no es gente temerosa, no es así. Este reino es para valientes. Ay, pastor, ¿usted es muy valiente? No, le voy a contar cuál es la clave. Resulta que en mi fuerza yo no puedo ser valiente, pero en Dios sí puedo ser valiente. La Biblia dice, di al débil fuerte soy. ¿Qué me hace fuerte a mí? La presencia de Dios en mi vida. O sea que este reino te pide valentía, pero lo mejor es que te la da. Y ahí está todo el asunto resuelto. Porque no solo Dios quiere que seas valiente, seas una mujer valiente, esforzada, sino que Dios cuando ve que quieres, te hará una persona valiente y esforzada. Nada más patético para mí que hablar con un cristiano de años que se lamenta, ay, yo cuando tenía y cuando a mí me iba muy bien y en mis amigos, y yo andaba con los bolsillos llenos y yo podía ir y podía comprar. Eso para mí es patético. Por dentro yo estoy como hundiendo un botón de silencio, como voy a mutear esto porque hay gente que se la pasa. No, hermano, no avanzaste en el reino. Esto es un reino que todo el tiempo está revolucionado, está avanzando. Dios es el mismo, pero Dios está en movimiento. No sé si me hago entender. Dios está en movimiento. Ahora, hay un personaje que se llama Alejandro Magno. En la historia se considera uno de los mayores conquistadores de la historia, Alejandro Magno. Ese muchacho a los 31 años ya no tenía reino por conquistar. Era un tipo valiente. Era un tipo aguerrido, era un tipo fuerte, era un tipo temerario. Ahora, el valiente pelea aún cuando tiene miedo. Eso hace el valiente. El cobarde huye. El valiente pelea aún cuando tiene miedo. ¿Qué característica llamó la atención profundamente de Dios para ponerlo por rey a David? Que cuando a David nadie lo veía, venía el lobo, venía el león, venía el oso, y David ¿qué hacía? ¿Salía corriendo? No, los enfrentaba. Y a Dios le llamó profundamente esta valentía de ese muchacho. ¿Por qué? Yo quiero que piense un momento en esto. Un lobo, un león, un oso tienen hambre. O sea que ese animal va a atacar por hambre. Sí o sí, algo se tiene que llevar. Las ovejas no son veloces, no son ágiles, no ven bien. O sea que el andar con ovejas en ese tiempo era como andar con un imán que te va a traer todos los animales hambrientos, te los va a traer. Ahora, ¿qué hacía David? David cuenta en la palabra y dice, cuando venía el oso o el león, yo los hería. Y si se me llevaba alguna ovejita, los perseguía. Y si se me enfrentaba, los mataba. ¡Wow! Tremendo muchacho valiente. Entonces, ese muchacho valiente en el anonimato calificó luego para ser un rey. Seguramente tú no has avanzado como cristiano, como creyente, porque no tienes poder. Si tienes palabra, tienes logos, conocimiento, logos, mas no rema. Tienes logos, estás lleno de conocimiento, de textos, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:3. Logos, pero no se te ve nada. Ahora, ¿qué pasó con Alejandro Magno? Alejandro Magno le demos una frase que se llama quemar las naves. Una frase que recurrentemente utilizo y aplico.
Quemar las naves es una frase que también tomó luego Hernán Cortés cuando llegó a México, pero primero fue Alejandro Magno. ¿Qué hizo Alejandro Magno? Alejandro Magno se fue a pelear contra los fenicios. Cuando llegó allá y desembarcaron, bajó todas sus tropas de los barcos, toda la infantería, se dieron cuenta que los fenicios los superaban en una proporción de 3-1. Por cada hombre de Alejandro Magno habían 3 fenicios. Entonces la tropa se desmoralizó. La tropa se hundió en una depresión. Porque le voy a decir que las mayores batallas que usted y yo tenemos están aquí, en nuestra mente. Si usted piensa que no va a poder, no puede. Si usted cree que este año le va a ir cada vez peor, le va a ir peor. Si usted piensa que se van a venir los avispones de Estados Unidos y lo van a picar, lo pican. Y entonces esta gente se metió en una depresión tal que ya se dieron por vencidos antes de pelear. Entonces aquí Alejandro Magno hizo una maniobra militar muy inteligente. Ellos habían llegado en sus grandes barcos. Ahora, ¿qué hizo Alejandro? Mandó a quemar las naves. Dio una orden y todo el pueblo, todos los soldados, el ejército, en la playa comenzaron a ver cómo ardían en fuego los barcos en los que ellos habían llegado. Así que Alejandro Magno no les dio otra alternativa sino enfrentar al enemigo y ganarles. Y hay un discurso muy interesante que permítame leérselo textualmente de las palabras que Alejandro le dijo a sus hombres. Observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos solo salir victoriosos de la batalla, ya que hay un solo camino de vuelta y es por mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. ¿Qué hizo Alejandro Magno? Quemó las naves. ¿Qué es quemar las naves? Quemar la puerta de atrás, la huida, la retaguardia. No hay forma. Les dijo, si ustedes no avanzan, nos morimos acá. Y no volvemos a ver a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque la única forma de salir de aquí es por barco. Y ya los de nosotros no están. La única forma es venciéndolos y tomando los barcos que ellos tienen. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? A la tropa no le quedó otra alternativa sino que pelear y avanzar y crecer y superar ese miedo que les había sembrado la diferencia numérica. Y yo quiero decirte esto, en el reino de los cielos hay que avanzar en contra de lo que se venga, escúchame, en contra de lo que se venga. Hay gente que ve venir algo y huyen. No, hermano, al oso y al león hay que enfrentarlo. Y si yo soy capaz de enfrentar al oso y al león y vencerlo, estaré calificado para pelear un día con un gigante. Yo no puedo enfrentarme al gigante si primero no venzo al oso y al león. Ahora, Lucas capítulo 9, versículo 62 dice lo siguiente. Jesús dijo, ¿quién va a hablar aquí? Nuestro Señor. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Te lo vuelvo a leer. Lucas 9, 62. Ninguno que poniendo su mano en donde en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es un arado? Es un instrumento de metal que termina en punta. Eso es un arado. Y normalmente era tirado por un par de bueyes. Ahora, ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto. ¿Qué significa la palabra apto? Significa que sirve para determinada actividad, función o servicio. No califica. Si usted va a estar en el reino de los cielos pensando en lo de atrás, pensando en volver, pensando en abandonar, pensando en renunciar, no eres apto. No eres apto. No sirves para el reino de los cielos, no en este reino. Porque este no es un reino fácil, este es un reino violento. Este es un reino de valientes. Y vuelvo y te digo, no valientes en mi fuerza, sino que el Señor me hace ¿qué? Valiente. La Biblia dice, Él es el que adiestra mis manos para la guerra. Él es el que adiestra mis dedos para la batalla. Él es el que me enseña. Él es el que me capacita. Pero ¿a quién capacita Dios? A los que quieren pelear. Piensa por un momento en esto.
Las tinieblas te tienen acorralado a ti o tú tienes acorraladas a las tinieblas. Piénsalo. A las tinieblas hay que mantenerlas a raya, a raya. A Satanás, a sus demonios, a sus secuaces, a la gente que le sirve a él, hay que mantenerlos como a raya. ¿Y cómo se mantienen a raya? Con algo que se llama poder de Dios, con dunamis. Pero hay mucho cristiano por allí que es un revólver sin balas o una pistola sin proveedor. Así de sencillo. ¿De qué sirve una pistola sin proveedor? De nada. Ahora, esto de ser cobarde es tan delicado que escúcheme. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 me dice, un grupo de personas que por no cambiar no van a entrar al reino de los cielos. No porque lo hicieran, sino por no querer cambiar. ¿Y sabe quién encabeza la lista? Permítame leérselo. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, ¿qué dice? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién encabeza la lista? ¿Quiénes? Los cobardes. Le voy a decir algo más. El joven rico que fue al Señor Jesús y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes. 1, dalo a los pobres. 2, y tendrás tesoro en el cielo. 3, y ven y sígueme. Fue un ¿qué? Cobarde. Escúcheme, cobardes. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, porque este no es un reino digámoslo, de perdedores. Este es un reino donde el que llega aquí es transformado en un soldado, digámoslo, eficiente para el reino. Ahora, voy a decirte algo más. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Ok. El reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabra. Entonces yo estoy cansado de cristianos de palabreros. Parecen los culebreros, les decimos aquí en la jerga. Los yerbateros, ¿sí? Palabras y palabras y palabras y palabras y palabras y palabras. ¿Y el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde están los hechos? Cuando nuestra familia vea poder, nuestra familia creerá. Escúchame. Ahora, vuelvo y le explico. Hay momentos donde yo estoy tranquilo en el reino, pero hay momentos donde yo tengo que reaccionar ante una situación de agresión. Escúcheme, no todo el tiempo vas a estar en batallas, pero cuando se necesite que estés en batallas, debes estar ¿qué? Preparado. Debes estar preparado ¿con qué? Con poder. Cuando estamos avanzando, estamos haciendo un camino y nos encontremos con una roca, con una peña, ¿qué hay que meterle? Dunamis, poder, dinamita. La explotamos, la quitamos de medio y seguimos. Pero si no hay poder, nos estancamos. Hay gente hoy que debería estar muy lejos, pero no están. Y la respuesta es muy sencilla de entender. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Porque sus oraciones no tienen poder. Porque sus declaraciones no tienen poder. Porque sus hechos no tienen poder. Porque su vida es una vida sin poder. Entonces no han podido avanzar. Y cuando esto ocurre, entonces hay un estancamiento. Ahora escúchame algo más. Hay un apóstol que se llama Felipe. No es muy mencionado en la Biblia, pero se menciona en dos o tres veces. La primera vez se menciona cuando le comparte un etíope de la palabra, un etíope que venía de Jerusalén de adorar y venía leyendo el libro de Isaías y no entendía lo que leía. Un funcionario de Candace, muy rico. Y se acerca a Felipe, guiado por el Espíritu, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Lo invita a subir, el etíope se convierte, es la primera vez. Pero escúcheme a este Felipe. Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, capítulo 8. Lea conmigo, por favor. En el versículo 1, Saulo está persiguiendo a la iglesia, así que a la iglesia le toca salir dispersa por todo lado. Eso es bueno. Eso es bueno cuando hay persecución a la iglesia, porque nos incomoda, nos sacude de la silla. Yo creo que la próxima vez que nos volvamos a congregar, sea en junio, sea en agosto, sea en septiembre, en octubre, noviembre, diciembre, en enero, no sé cuándo, yo creo esto y espero creerlo, usted se la va a gozar, usted no va a llegar a la iglesia como antes. Usted va a decir, por fin otra vez en la casa del Señor, vamos a adorar, vamos a saltar, vamos a aplaudir, vamos a orar cuando hay que orar. Hay gente que iba a la iglesia, a la congregación, y en el tiempo de la alabanza cruzados de brazos, o en el tiempo de la alabanza sentados, o en el tiempo de la palabra viendo el celular.
Creo que esto que está pasando es excelente. Y le quiero decir, yo estoy contento, feliz de que esto haya pasado. Porque esto nos ayuda a valorar lo que Dios nos da. Y yo ya tengo planeado, si Dios nos presta la vida, llegar hasta ese día donde nos volvamos a reunir masivamente. Ese día vamos a hacer una fiesta, ese día nos la vamos a gozar. Ese día vamos a saltar, a gritar, a llorar, a cantar, a adorar, a glorificar. Eso es lo que yo sueño. ¿Por qué? Por la ausencia. Ahora escúcheme, este Felipe es perseguido y va a Samaria. Recuerde todo el tema con los samaritanos, ¿no? Los samaritanos y los judíos no la iban, pero él va a Samaria. Entonces dice Hechos capítulo 8, versículo 4. Vamos a ver una persona que tiene poder en los próximos 10 minutos. Un apóstol con poder. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hizo Felipe? Lo estaban persiguiendo y fue a predicar. Entre más persiguen a alguien del reino, ¿sabe qué pasa? Más glorifica a Dios. Entre más te persiguen, entre más te cuestionan, entre más te acusen, entre más te acorralen, más vamos a glorificar al Señor, más lo vamos a glorificar. Hay una iglesia en Corea del Norte, donde está Kim Jong-un, donde es prohibido adorar y glorificar a Dios. Ahí había una iglesia allá, donde la gente se reunía clandestinamente. Llegaban a un lugar como en las películas, tocaban una puerta, una clave, descendían a un sótano, se reunían allá en silencio, no eran latinos como nosotros, escandalosos, efervescentes, no, eran asiáticos, silenciosos. Bajaban al sótano, se paraba una persona enfrente de ellos y comenzaba a adorar haciendo mímicas, y todos en silencio comenzaban a adorar también. ¿Sabe? Mientras esta gente adoraba con su corazón, pero no con su boca, las lágrimas salían de sus ojos. Adorando a Dios en la prohibición. Hay gente que en los países comunistas donde está prohibido el evangelio, ¿sabe qué hacían? Metían cargamentos, no de coca, de Biblias en sus carros. Y decían, no me importa si allá me van a luego a coger y me van a meter a la cárcel, no me importa si me van a matar, pero voy a llevar estas Biblias a los hermanos que me están esperando allá. Arriesgaron su vida para que alguien tuviera una Biblia. Gente llena de ¿qué? De poder. Gente llena de poder. Ausencia de cristianos hoy en día con poder. Somos cristianos débiles, de papel, mediocres, llenos de miedo, llenos de inseguridades, llenos de temores. Ahora, Felipe venía de ser perseguido. ¿Y qué pasa aquí? Mire lo que dice. Entonces dice en el versículo 6, predicaba a Cristo, dice el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué hacía la gente? Escuchaba, oyendo, muy bien, y viendo las señales que él hacía. ¿Qué estaba pasando en Samaria? ¿Qué tenía Felipe? Dos cosas. Tenía ¿qué? Predicación y tenía ¿qué? Poder. ¿Sabe? Él predicaba y la gente escuchaba atentamente, pero la gente ¿qué hacía? La gente también veía. ¿Qué veía? Las señales. Yo le estaré hablando, hay tres palabras muy parecidas: señal, prodigio y milagro. Son tres cosas muy parecidas: señal, milagro y prodigio. Ahora, estas tres se parecen, pero tienen significados diferentes. ¿Qué veían ellos? Las señales. ¿Qué señales respaldaban la predicación de Felipe? A continuación, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, ¿qué tenía Felipe? Predicación, y tenía ¿qué? Poder. ¿Qué vemos hoy? Mucho cristiano con predicación, mucho cristiano con logos, con palabras, sí, bonito. Pero hay un momento donde no solo se necesita palabra, se necesita demostraciones de ¿qué? De poder. De poder. Ahora, le voy a decir algo más. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué producía esto? Gozo entre la gente. Pero aquí entra un antagonista, entra un villano llamado Simón el Mago. La Biblia dice que Simón el Mago había tenido a esta gente enredada por años, engañados. Él se hacía pasar por un hombre de Dios utilizando la magia. Y durante años todo el mundo creía que este hombre venía de parte de Dios. Dice el versículo 9.
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, que también como Felipe lo oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Esta gente necesitaba buscar de Dios y estaban escuchando un charlatán. Versículo 11. Y le estaban atentos, como a Felipe, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Con qué? Con artes mágicas. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Felipe fuera un cristiano como los de hoy? Llega allá, dice: no, estos samaritanos me vienen de perseguir, ¿yo qué les voy a compartir de Cristo? Y para rematar un brujo aquí, mejor me voy. No, señores. Felipe estaba lleno ¿de qué? De poder. Ahora mire lo que pasa acá. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Comenzó la gente a bautizarse a través de la predicación y del dunamis de Felipe. Y dice, cuando los apóstoles, 13, también creyó Simón mismo. O sea, Simón el mago dijo: yo creo en eso, que eso es verdadero. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y mire por qué estaba con Felipe: viendo las señales y grandes milagros que se hacía, y estaba atónito. El mago estaba con la boca abierta, viendo, él estaba ahí. ¿Qué le llamó al mago la atención? ¿La predicación de Felipe? No, el poder. Escúcheme, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes que tener ¿qué? Poder. Escúchame, poder de Dios, dunamis de Dios. Si verdaderamente está en ti el Espíritu Santo, hay que tener poder. Poder para cuando se necesite. Ahora, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, enviaron refuerzos. Primero Felipe, digámoslo, y después Pedro y Juan, los más duros, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y se recibía el Espíritu Santo. Versículo 18. Mire que Simón no había cambiado. Había creído, pero hasta los demonios creen y tiemblan. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ¿qué? Poder. ¿Qué tenían los apóstoles? Poder. ¿Qué tenía Felipe? Poder. ¿Qué tenía Pedro? Poder. ¿Qué tenía Juan? Poder. Denme a mí también ese poder. Le ofreció dinero, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que me habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de samaritanos anunciaron el evangelio. Termino para que nos unamos a este tiempo de oración. ¿Qué tenían los discípulos? Poder. Poder. Y el poder es algo visible. ¿Qué le ocurre a mucha gente? Le dicen: venga, mijo, ore usted, que usted es cristiano. No, abuelita, yo no, yo oro allá en mi cuarto. Hay gente que no ora públicamente porque les da miedo quedar en vergüenza, porque saben que no tienen ¿qué? Poder. Un cristiano sin poder es como un revólver sin balas. Necesitamos, en medio de una sociedad que le apuesta a los brujos, que le apuesta a lo esotérico, que le apuesta a los riegos, que le apuesta a la adivinación, al ocultismo, a la quiromancia, a la necromancia, a todo eso, necesitamos cristianos que tengan ¿qué?
poder. Poder y ¿qué? Autoridad. No hemos visto el tema de la autoridad. Ahora, ¿cómo se desbarata la brujería? Con poder. ¿Cómo se reprenden a los demonios? Con poder. ¿Cómo se desatan milagros? Con poder. ¿Cómo se desata la sanidad? Con poder. Este Pedro, que un día le cortó la oreja a Malco, en la carne, entendió que él no debía pelear en la carne. Y un día entrando a un templo, el de la Hermosa, se encuentra con un paralítico. El paralítico le pide una ayuda y Pedro lo mira a los ojos y le dice lo siguiente. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿De lo que qué? De lo que tengo. ¿Qué tenía Pedro? Poder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? ¿Plata, oro, fortuna? No, tenía poder. ¿Qué necesitamos? ¿Plata? No, necesitamos ¿qué? Poder de Dios. Ahora, Dios no dará poder a gente irresponsable, a gente que no se sabe gobernar, a gente que no es coherente, a gente que tiene su mirada siempre atrás, pensando que si esto no funciona me voy. No, hermano, el poder es para la gente que comprometida con el reino. Así que vamos a seguir adelante mañana, si Dios nos presta la vida, y prepárate, porque vamos a tener esta parte teórica, pero seguramente vamos a tener una parte práctica donde tú vas a ver el poder de Dios manifiesto de forma real en tu vida. Oremos. Gracias, Señor, te doy por este momento, por este espacio que nos das de la palabra en casa, y gracias porque el reino de los cielos no es para todo el mundo. El reino de los cielos es para valientes. Ahora, si yo no soy valiente, es porque en el reino no he querido recibir de parte de ti esa fuerza. Tu palabra dice, Señor, que tú a los débiles los conviertes en valientes. Tu palabra dice que tú a los débiles los vuelves fuertes. Tu palabra dice, Señor, que en tu nombre haremos proezas. Tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Señales, milagros, prodigios. Tu palabra dice, el mismo Señor dijo, que nosotros haríamos cosas aún mayores de las que Él hizo aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a no ser cristianos llenos de miedo, sino cristianos llenos de poder. Poder para saberlo usar cuando hay que usarlo. Y de una vez te pedimos a ti, Señor, que eres el dueño de nuestra vida, que si te place, que si te agrada, que si es tu voluntad, este tiempo, este año, que empezó con esta noticia y empezó con todo esto que ha pasado, lo transformes en el mejor año de nuestras vidas. Que en medio de todo esto, el poder tuyo sea manifiesto en cada uno de tus hijos. Porque este reino avanza contra el viento y contra la marea. No hay quien pueda detener este reino. Y si estamos allí, avanzaremos en tu santo nombre y a ti será la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.